Mi ex dijo que era peligroso, la terapeuta descubre las mentiras a nuestros hijos años después. Los billetes de avión estaban perfectamente guardados en un cuaderno de dibujo que había comprado para Scarlett, su tono favorito de azul cobalto, encuadernado en suave piel, esperando en la encimera de la cocina bajo un ramo de girasoles. Era nuestro 10º aniversario y había planeado un viaje sorpresa a Bar Harbor, los dos solos, sin niños ni distracciones. Un botón de reinicio que no creíamos necesitar, o eso creía yo. Estaba en nuestra cocina de Whispering Pines, mirando cómo la luz de la mañana se derramaba sobre los suelos de madera que habíamos colocado juntos hacía 6 años. Por aquel entonces, todo era nuevo, la casa, los niños, nuestros planes. ¿Y ahora? Parecía que vivíamos en el sueño que habíamos construido. O al menos, eso creía. Scarlett seguía dormida en el piso de arriba, acurrucada en la vieja colcha que le había hecho su abuela. Siempre tenía un aspecto apacible a primera hora, con el pelo castaño esparcido por la almohada como una acuarela. Solía pensar que nada podría afectarnos, no después de todo lo que habíamos sobrevivido juntos. Los cambios de trabajo. Los duros embarazos. Las noches en vela con los cólicos de Holden. Estábamos curtidos, éramos más fuertes. Soy Avery, 41 años, arquitecto de profesión y padre por pasión. Scarlett era el fuego de mi piedra, impulsiva, imaginativa, siempre dibujando o pintando o bailando descalza por la casa cuando sonaban sus discos favoritos. Tenía un pequeño estudio en el centro de la ciudad, donde daba clases de arte para niños y pintaba murales para empresas locales. La gente la adoraba. Yo la quería. Nuestros hijos, Holden, de 9 años, y Clara, de 6, eran los latidos de nuestro pequeño mundo. Las mañanas eran caos y risas, cereales derramados en la encimera, manchas de pintura en las mochilas y besos robados entre almuerzos caídos y autobuses perdidos. No era perfecto, pero era nuestro. Así que cuando me desperté esa mañana, con el corazón palpitando de emoción, imaginando la sonrisa de ojos abiertos de Scarlett al ver las entradas, no me di cuenta de la grieta. Todavía no. Bajó más tarde de lo habitual, con los ojos un poco hinchados y una sonrisa un poco forzada. Lo atribuía a que había estado pintando hasta tarde. Había estado trabajando en una obra enorme para el centro comunitario, un mural abstracto del viejo puente ferroviario de nuestra ciudad al atardecer. Dijo que le estaba sacando todo lo que llevaba dentro. Al ver la sorpresa, sonrió, pero no le llegó a los ojos. «Oh, nena», dijo, con voz ligera pero distante. «Esto es, wow. Es precioso». Rodeé su cintura con mis brazos. Un fin de semana fuera. Sin niños. Solo nosotros. Has estado trabajando mucho últimamente. Pensé que te vendría bien un poco de aire. Asintió despacio, sus dedos rozaron los míos y luego se apartó para servir café. Sí, tal vez. Ahí estaba otra vez. Una sombra. Más tarde, ese mismo día, la oí hablar por teléfono en la terraza acristalada. La puerta estaba abierta. No me vio. Su voz era grave, ansiosa, casi temblorosa. No deberías haberme mandado un mensaje. No, no te bloqueé. Solo, pensé que estaba hecho, Jasper. Me congelé. Jasper. El nombre me golpeó como una ola fría que se estrella contra un acantilado. El ex de Scarlett. Un nombre que no había pronunciado en años, no desde los primeros días de nuestra relación, cuando confesó que él la había roto tan completamente que no estaba segura de poder amar de nuevo. Un músico, una vez semifamoso, ahora un fantasma de su pasado salvaje. Lo había visto en fotos antiguas, el pelo oscuro despeinado, el cigarrillo metido detrás de la oreja, los tatuajes enroscados en los brazos delgados. Aquel hombre la había dejado tirada en Chicago, sin dinero y con el corazón destrozado. Ese hombre no pertenecía a nuestras vidas. Terminó la llamada rápidamente cuando se dio cuenta de que había entrado. Su sonrisa volvió a encenderse como un interruptor. Solo cosas del trabajo, dijo, sorbiendo café. Karen quiere que vuelva a rediseñar el panel central del mural. Pero le temblaba la mano. Aquella noche,
me tumbé en la cama mientras ella daba vueltas a mi lado. El hombre de arena no me daba tregua. Mi mente se agitaba, repasando cada detalle del día, analizando cada palabra, cada mirada. Quería creer que no era nada. Que estaba cansada. Que tal vez los viejos fantasmas llamaban a la puerta para ver si había alguien en casa y se marchaban. Pero yo sabía que no. Porque a veces, el pasado no llama a la puerta. Patea la maldita puerta. Dicen que el amor no es algo que desaparezca de la noche a la mañana. Pero nunca olvidaré la forma en que se diluyó entre nosotros, sutil, como el agua que se escurre entre los dedos cuando no te das cuenta de que has cerrado el puño. Empezó con silencio. Scarlett solía tararear mientras pintaba, melodías aleatorias, a veces una melodía de Sinatra, a veces simplemente sonidos sin sentido. Pero una tarde, pasé por delante de su estudio y todo estaba en silencio. No había pinceladas. Ni tarareos. Solo ella, con la mirada fija en el lienzo y el pincel quieto en la mano, como si no debiera estar allí. ¿Qué tienes en mente?, pregunté suavemente, apoyándome en la puerta. Dio un pequeño respingo. Nada, dijo, demasiado rápido, mostrándome una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Solo, distraída. Ya sabes cómo es. Me dejó de lado como si fuera una brisa pasajera. Al principio, la creí. Pero esa noche, me desperté sobre las 2:30 de la madrugada con el resplandor de su teléfono iluminando nuestro dormitorio. Me di la vuelta, medio dormido, y vislumbré un nombre que no había visto en más de una década. Jasper. El ex de Scarlett. El rockstar de su pasado, el que siempre insistió en que había sido un error, un romance salvaje que ardió demasiado y la dejó chamuscada. El mismo hombre que, según sus propias palabras, rompía todo lo que tocaba. Entonces no dije nada. Me limité a mirar al techo mientras, a mi lado, ella respondía con dedos ágiles y una expresión ilegible. A la mañana siguiente, estaba animada. Compensando. Hizo tortitas de canela, mis favoritas, e incluso puso una cara sonriente de arándanos en la mía. ¿Has dormido bien?, me preguntó, evitando mis ojos. Asentí con la cabeza. Pero por dentro, algo pesado empezó a echar raíces en mi pecho. Unos días más tarde, estaba cargando suministros para una construcción comunitaria que estábamos haciendo en Crimson Creek, la ampliación de un centro recreativo local. Necesitaba una cinta métrica y recordé que la había dejado en el coche de Scarlett. Siempre aparcaba detrás del mío, así que cogí sus llaves del mostrador. No estaba fisgoneando. En realidad no. Solo, tenía un presentimiento. Cuando abrí la puerta del coche, su teléfono estaba en la consola central. Encendido de nuevo. Jasper, ¿alguna vez piensas en ese verano en Portland? ¿Cuándo solo estábamos tú, yo y la música? No leí más. No lo necesitaba. Se me retorcieron las tripas como si alguien me las hubiera escurrido. Esa noche, le pregunté sin rodeos, ¿pasa algo entre Jasper y tú? Su tenedor se detuvo a medio camino de la boca. Holden y Clara ya se habían ido a la cama. Estábamos solos en la mesa, bajo la suave luz de la lámpara de araña que elegimos juntos en Asheville. ¿Por qué preguntas eso?, dijo en voz baja. Vi los mensajes. Un momento de silencio. Luego, con una calma glacial que me erizó la piel, respondió, me tendió la mano. Solo está pasando por algunas cosas. No es nada. ¿Sabe que estás casado? ¿Que tenemos hijos? Lo sabe. ¿Y por qué le mandas mensajes, exactamente? Dije que no es nada, Avery. Pero no lo era. Y yo lo sabía. Se me escapaba de las manos y no sabía si quería que la atrapara. Scarlett empezó a quedarse fuera hasta más tarde, primero diciendo que tenía plazos de estudio, luego, proyectos de colaboración en el centro. Empezó a dormir en la habitación de invitados las noches que decía que tenía insomnio o migrañas. Dejó de preguntarme por mis proyectos. Dejó de acurrucarse en el sofá para ver películas los domingos con los niños. El calor entre nosotros no solo se estaba desvaneciendo, sino que se estaba congelando. Un domingo,
Teníamos planeado llevar a los niños a Avalon Heights, un bonito refugio junto al lago donde solíamos ir de picnic. Clara llevaba toda la semana hablando de dar de comer a los patos. A las 10 de la mañana, Scarlett salió vestida para el trabajo. Tengo un cliente de emergencia, dijo. Un encargo de última hora. Se lo compensaré a los niños. Holden se quedó boquiabierto. Clara parecía confusa. Estaba enfadada, claro. Pero más que eso, tenía miedo. De todos modos, me llevé a los niños y lo pasamos lo mejor que pudimos. Pero más tarde, cuando volvía por la ciudad, vi su coche. Aparcado en la puerta del Blue Willow Bistro, un pequeño restaurante de lujo que Jasper había mencionado en una entrevista de podcast hace unos meses. Su lugar secreto favorito. Aparqué a media manzana de distancia y observé desde el interior de mi coche como un patético personaje de una película de cine negro. Y efectivamente, 10 minutos después, ella salió. No solo. Jasper le seguía, con las gafas de sol puestas sobre el pelo revuelto y una sonrisa de oreja a oreja. Scarlett se reía, con la cabeza ladeada como cuando estaba enamorada. Volvía a tener 23 años. Y yo me sentí 1000 años mayor. Esa noche, no me enfrenté a ella. No podía. Me quedé sentado en el borde de la cama, con las manos temblorosas en el regazo, mirando en la oscuridad mientras ella se cepillaba el pelo en el baño. La estaba perdiendo. Y no pareció importarle. No fue solo el engaño. Eso habría sido horrible, seguro. Pero lo que realmente me destrozó, fue la actuación. Scarlett no solo me mintió. Utilizó la verdad como arma para convertir mi propio amor por ella en un lastre. Y cuando vio que no podía mantener la aventura en secreto, me convirtió en el villano de la historia que estaba construyendo. El verdadero desenredo comenzó 3 días después de verla con Jasper. Otra vez llegó tarde a casa, con el pelo al viento, oliendo ligeramente a una colonia que yo no usaba. Yo estaba sentado en el porche trasero, bebiendo un vaso de whisky barato, intentando pensar cómo decirles a los niños que todo estaba a punto de cambiar. Al principio no se fijó en mí. Cuando lo hizo, se estremeció como si la hubiera asustado. Tenemos que hablar, dije, manteniendo el tono de voz. Suspiró, larga y lentamente, como si hubiera estado ensayando este momento. Avery, no estoy contenta, dijo. Asentí con la cabeza. Me lo imaginaba. Hace mucho tiempo que no soy feliz. Entonces, ¿por qué mentir? ¿Por qué no decirlo? Estás viendo a Jasper. Te vi. Fue entonces cuando todo cambió. No lo negó. No lo explicó. No lloró ni suplicó, ni siquiera mostró un atisbo de culpabilidad. En lugar de eso, cuadró los hombros y dijo algo que sentó como un puñetazo en las tripas. Siempre has sido intenso. Controladora, incluso. No podía respirar. Parpadeé. ¿Qué? Te cierne sobre todo. La casa, los niños, yo. Siento que he estado caminando sobre cáscaras de huevo durante años. Jasper me hizo sentir libre. Tú nunca lo hiciste. Entonces me di cuenta de algo, no estaba confesando. Se estaba justificando. Y ella no solo estaba tratando de poner fin al matrimonio. Lo estaba reescribiendo. Pintándome como un marido posesivo y dominante que la llevó a los brazos de Jasper. Y a partir de ahí, las cosas se precipitaron. Rápido. Ella solicitó la separación la semana siguiente. Nuestro hogar se convirtió en un campo minado de discusiones silenciosas, sonrisas forzadas para los niños y fingir que todo iba bien cuando ni siquiera estaba cerca. Me mudé a la habitación de invitados. Clara empezó a preguntarme por qué ya no la arropaba. Holden apenas hablaba durante la cena. Entonces Scarlett jugó su carta de triunfo. Le dijo al tribunal que yo era emocionalmente volátil. Que tenía problemas de ira. Que era impredecible. No importaba que no tuviera antecedentes. Sin arrebatos. Ningún historial de violencia. Lo que importaba era cómo lo planteaba, la forma en que decía cosas como no me siento segura con el temblor justo en la voz para vender la mentira.
Recuerdo estar sentada en esa sala de mediación, oyendo a su abogado decir que necesitaba visitas supervisadas obligatorias hasta que un terapeuta pudiera evaluarme. Me he reído. No porque fuera gracioso, sino porque era absurdo. Y de alguna manera, esa risa, selló el trato. Scarlett jadeó como si le hubiera dado la razón allí mismo. ¿Ves?, susurró. Ese es el tipo de reacción de la que estaba hablando. Fue entonces cuando me di cuenta, no solo la estaba perdiendo. Estaba perdiendo a mis hijos. 2 visitas supervisadas a la semana. Sin pernoctaciones. No se admiten llamadas después de las 20 horas. Holden no quiso mirarme la primera vez que le vi a través del cristal. Clara intentó abrazarme y un asistente judicial la empujó suavemente hacia atrás. Estuvo llorando durante 30 minutos. Empecé terapia. No porque necesitara demostrar algo al tribunal, sino porque necesitaba algo que me anclara. Doctora Molina Croft. No me trató como a un expediente. Me escuchó. Hizo preguntas. Profundizó. A los pocos meses, dijo al tribunal que no había pruebas de inestabilidad. Ni problemas de ira. Ni volatilidad emocional. Pero para entonces, el daño ya estaba hecho. Scarlett tenía la custodia completa. El tribunal me concedió los fines de semana de nuevo, pero para entonces, Holden estaba distante. Clara estaba confundida. ¿Y Jasper? Se había mudado. Al principio no se lo dijo a los niños. Tuve que enterarme por Holden, que una mañana mencionó a Jasper, el amigo de mamá, haciendo tortitas. Casi vomito. Cuando me enfrenté a Scarlett, se encogió de hombros. No es que lo esté ocultando. Oh, pero tú sí, le respondí. Se lo ocultaste a los niños. Fingiste que él no era parte de la razón por la que nos separamos. Su expresión se volvió petulante. Quizá porque no necesitan conocer tu lado. Necesitan estabilidad. No más drama. Ya me había convertido en un villano de cuento. Ahora se aseguraba de que siguiera en ese papel. Luché por la custodia compartida. Luché para proteger mi relación con mis hijos. Y gané, lenta, dolorosamente, pedazo a pedazo. Pero cada vez que me acercaba un poco, Scarlett volvía a tergiversar la historia. Dejaba caer comentarios sutiles a los niños como, espero que papá no se haya enfadado hoy, o quizá deberías callarte. Ya sabes cómo se pone papá. Empezaron a cuestionarme. A dudar de mí. Incluso cuando no hice nada malo, podía sentir su incertidumbre. Como si estuvieran esperando a que explotara. Pero nunca lo hice. Porque sabía que, algún día, la verdad se pondría al día. Y cuando lo hiciera, no necesitaría que yo dijera una palabra. Pasaron los años. Holden empezó el instituto. Clara cumplió 10 años y le pusieron ortodoncia. La vida había avanzado, de una manera extraña y desigual. Tenía mis fines de semana. Mis llamadas telefónicas. La ocasional cena de cumpleaños si Scarlett lo permitía. Pero siempre me sentí como un visitante en la vida de mis hijos. Como si estuviera caminando por una casa en la que solía vivir, donde otra persona había movido los muebles y pintado sobre los recuerdos. Jasper era ahora papá en su casa. Scarlett se aseguró de ello, sin decirlo nunca directamente. Solo suaves codazos y pequeñas manipulaciones. Jasper es el que enseñó a Holden a conducir. Clara dice que Jasper es mejor que tú con los cuentos antes de dormir. Jasper realmente escucha, Avery. Mantuve la calma en todo momento. Tomé el camino más alto hasta que mis zapatos se desgastaron. Pero lo que finalmente resquebrajó los cimientos, no fui yo. Fue Holden. Tenía 16 años cuando pidió quedarse conmigo un fin de semana no asignado por el tribunal. Dijo que necesitaba un descanso. Acepté sin hacer preguntas. Aquella noche, después de la pizza y de una incómoda película a la que ninguno de los dos prestó atención, se sentó frente a mí en la mesa de la cocina y me dijo: Papá, ¿puedo preguntarte algo, y promete solo, decirme la verdad? Dejé mi bebida. Siempre.
Se quedó mirando la mesa durante largo rato. Su voz se quebró cuando por fin habló. ¿Alguna vez fuiste, como, peligroso? ¿Para mamá? ¿O para nosotros? Sentí que se me secaba la garganta. No. Nunca. ¿Por qué pensarías eso? No contestó de inmediato. Luego, con cuidado, como si estuviera reviviendo cada momento a la vez, dijo. Cuando era más joven, mamá solía decirme, que si alguna vez sentía miedo cerca de ti, la llamara. Que tenías mal genio. Que a veces no sabías cómo controlarte. Me quedé de piedra. Pensé que era verdad durante mucho tiempo, dijo. Porque cuando te callabas, pensaba que significaba que te lo estabas guardando. Como una bomba. Mi corazón se rompió allí mismo. Respiré hondo. Nunca le he puesto la mano encima a nadie de esta familia. Ni a tu madre. Ni a ti. Ni a Clara. Nunca grité. Nunca perdí la cabeza. Pero lloré, Holden. Y tal vez eso la asustó. Asintió lentamente. Entonces dijo algo que casi me hizo caer de rodillas. Clara le dijo a su terapeuta que Jasper grita mucho. ¿Cómo, mucho? Dijo que a veces da portazos. Se pone rojo en la cara. Una vez, tiró un plato. Mis ojos se entrecerraron. ¿Cuándo fue esto? Me lo dijo la semana pasada. Dijo que su nuevo terapeuta le preguntó si alguna vez había sentido miedo en su propia casa. Y Clara se quedó helada. Empezó a llorar. Dijo que ya no sabía lo que era normal. Sentí que me recorría una oleada de calor. ¿Se lo dijo a tu madre? Holden me miró como si le hubiera preguntado si los peces podían volar. Lo intentó. Mamá dijo que Clara solo era sensible. Que Jasper solo es apasionado. Eso fue todo. No más silencio. No más esperar a que la verdad salga a la luz. Llamé a mi abogado a la mañana siguiente. Conseguí el nombre del terapeuta de Clara. Pedí una reevaluación de la custodia. Y esta vez, no jugué limpio. Entregué todos los informes de terapia ordenados por el tribunal de mi parte. Limpios. Sin banderas. Documenté los continuos intentos de Scarlett de alejar a los niños. Entregué la declaración escrita de Holden, él la ofreció, dijo que estaba cansado de mentir por omisión. ¿Y el terapeuta de Clara? No se contuvo. Presentó un informe al tribunal en el que afirmaba que Clara mostraba signos de confusión emocional, ansiedad inducida por la manipulación y que el comportamiento de Jasper suponía una amenaza emocional potencial. El tribunal finalmente escuchó. Scarlett estaba furiosa, por supuesto. Afirmó que todo estaba fuera de contexto. Me llamó mentiroso. Me acusó de entrenar a los niños. Pero esta vez, sus lágrimas no vendieron. El juez me concedió la custodia principal temporal mientras continuaba la investigación. Scarlett casi pierde la cabeza en el tribunal. Gritó sobre la injusticia. Amenazó con apelar. Dijo que yo estaba destrozando a la familia. ¿Pero la verdad? Lo hizo hace años. Estaba recogiendo los pedazos. La última vista judicial pareció un funeral. No porque hubiera muerto alguien, sino porque en el fondo sabía que ese día enterraríamos por fin la versión de nuestra familia a la que me había aferrado durante demasiado tiempo. Scarlett llegó con unos tacones demasiado altos para la ocasión, una sonrisa falsa dibujada en el rostro y Jasper detrás de ella como un perro con correa. Mi abogado se inclinó y susurró, está nerviosa. Es una buena señal. No estaba nervioso. Estaba agotada. Agotado por años de ser pintado como el malo. De aguantarme la lengua mientras otra persona reescribía nuestra historia. De ver a mis hijos utilizados como piezas de ajedrez por una mujer que no podía ver más allá de su propio reflejo. Pero me quedé quieto. Esperé. Y cuando el juez finalmente habló, su voz era tranquila. Controlada. Pero cada palabra cayó como un martillo. Reconoció la manipulación emocional. El lenguaje coercitivo que Clara había repetido a su terapeuta,
Cosas que ningún niño de 10 años debería decir si no le hubieran enseñado a pensar así. Revisó el historial de mi cumplimiento de cada orden judicial. La falta de informes de incidentes. La estabilidad documentada de mi hogar. Los hallazgos del terapeuta. Hizo una pausa. Miró por encima de sus gafas. Luego dijo, se concede la custodia completa al padre, Avery Morgan. La madre tendrá visitas supervisadas hasta que se complete la evaluación psicológica. No me he movido. Ni siquiera respiraba. Scarlett lo hizo, sin embargo. Ella explotó. Se levantó gritando, esto es una broma. Ese hombre está manipulando a todo el mundo. He dado mi vida por estos niños. El juez golpeó el mazo. Scarlett fue escoltada fuera de la sala por gritar. Y así, volvió el silencio. Holden me recibió fuera con lágrimas en los ojos. No dijo mucho, solo me abrazó y me susurró, lo has conseguido. Clara estaba más callada. No lloraba ni reía. Solo me cogió de la mano y dijo, ¿significa esto que ya no tengo que vivir con Jasper? Le apreté la mano. No, cariño. No tienes que hacerlo. ¿Las secuelas? Complicado, pero mejor. Scarlett sigue viendo a los niños, por ahora, con un observador designado por el tribunal. Ella me resiente más que nunca, estoy seguro. Pero eso ya no me concierne. Jasper desapareció de la escena poco después de la sentencia. Se dice que no le gustaba que le observaran. Aparentemente, las personas controladoras odian cuando alguien las observa. Holden volvió a llamarme papá, no porque lo hubiera olvidado, sino porque se acordaba. Lo que significaba. Lo que siempre debió significar. Clara se está curando. Ahora se ríe más. Duerme mejor. Su nuevo terapeuta dice que por fin usa palabras como segura y cómoda. ¿Y yo? Ya no me siento como un visitante. Me siento como un padre otra vez. Si estás leyendo esto y estás pasando por algo parecido, no te rindas. El sistema es lento, sí. ¿Sesgado a veces? Por supuesto. Pero la verdad tiene una forma curiosa de resurgir, como un globo sumergido a la fuerza. Subirá. Aguanta. Aguanta por tus hijos. Por ti mismo. Por la versión de tu vida que espera al otro lado del caos. Lo hice. Y los recuperé. No solo físicamente, recuperé su confianza. Su amor. Su fe en mí. ¿Y eso? Eso lo vale todo.